Chicos, buenos días. Hoy vamos a iniciar la clase de PFRH del día de hoy. El tema de hoy, identidad cultural y globalización, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto cómo el mundo ha ido cambiando en los últimos años. Bueno, ustedes que no tienen muchos años todavía, creo que están viviendo ya en un mundo globalizado. Pero antes el mundo se veía tal y cual como estaban los mapas, ¿no es cierto? Todos los continentes y todos los países separados, obviamente, por fronteras físicas, ¿no? Más que todo. Y era mucho más difícil hace 20, 30 años tener acceso o conocimiento de lo que pasaba, por ejemplo, en Asia, en Europa, ¿no? Si nosotros vivíamos en América Latina, incluso el más cercano que es América del Norte. Entonces, hace 20 años atrás, por ejemplo, si ocurría un terremoto en América del Norte, yo me enteraba recién al día siguiente, ¿no? O después de 2 días, quién sabe, ¿no? Y hace 50 años, si algo pasaba en Asia, obviamente, recién te enterabas en 2 o 3 días o quizás en una semana. La forma de comunicarse incluso ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos esta situación, la que ustedes ven ahí. Obviamente que es el resultado de todos los procesos, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día. Hemos pasado de esto de aquí, un mundo más fraccionado, más alejado, a esto de aquí, a un mundo mucho más comunicado, ¿no?, en los que vamos a compartir cosas en común dentro de todo el lugar, ¿no es cierto?, dentro de todo el planeta. Eso quiere decir que voy a compartir de repente los gustos por la comida o comidas similares como las comidas rápidas, por marcas, como por ejemplo el uso de marcas parecidas, ¿no? Entonces es así que, por ejemplo, hoy estamos viviendo, se dice, en un mundo globalizado. Pero para tener claro las cosas, ¿sí?, lo que ustedes pueden apreciar en la imagen es, por ejemplo, un hombre que se ve a sí mismo y se pregunta, ¿quién es? ¿O quién soy? Es lo que vendría a preguntarse, ¿no es cierto? Entonces él está tratando de identificarse como persona, quiere decir que está buscando su propia identidad. Entonces, ya sabemos que sabemos que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo que permite distinguirlos del resto, ¿no? Siempre les dije, ¿no?, la identidad es lo que te forma como persona, lo que te hace único, ¿no? Puede ser que yo comparta muchas cosas en común, por ejemplo, con mi hermana, con mi padre, desde la forma de contestar, la forma de hablar, la forma de reír, la forma de caminarse. Pero eso no quiere decir que yo soy igual a la otra persona. Es lo mismo, así tuviera un gemelo o así incluso tuviera un clon, quizás no compartiría las mismas características individuales que me hacen ser yo, única, ¿sí? Entonces, a eso se refiere identidad. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿sí?, que a partir de nuestra identidad propia, identificándonos quiénes somos nosotros y a dónde pertenecemos, vamos a, obviamente, a generar o vamos a producir o se va a dar como consecuencia nuestra identidad cultural. ¿Y qué cosa es la identidad cultural? Ya lo dice, ¿no? Hace un rato estuvimos hablando de la identidad personal, era individual, y esto de aquí es colectivo. Entonces quiere decir que es el conjunto de elementos unificadores, ¿ok?, que va a unir a un conjunto de personas de una región determinada y que va, sí, se va a, ¿cómo se llama?, a valer de valores, tradiciones, costumbres y formas de expresión comunes a un grupo de gente, y esto va a ser transmitido de generación en generación, pero cada individuo obviamente aporta lo suyo, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, adopte ciertos valores o tradiciones de una región no quiere decir que yo voy a pasar a ser, como se llama, simplemente un ente pasivo, sino que yo también voy a aportar ciertas características de mi persona a esa comunidad para formar la identidad cultural. Las características de una identidad cultural, por ejemplo, es que es regional, nacional o mundial. Es un fenómeno, ¿sí?, psicológico. Quiere decir que abarca la social, lo cultural y lo político. Es la conciencia individual de todos para trabajar en equipo, ¿ok? Eso quiere decir que todas estas son las características que van a determinar tu identidad cultural. ¿Cuál es la importancia? Permite el aprendizaje del pasado, nos une como región y país y nos identificamos como somos. ¿Por qué nos permite el aprendizaje del pasado? Quiere decir que vamos a reconocer todas aquellas cosas positivas y negativas para poder mejorar, obviamente, nuestro entorno cultural, ¿no?
nos va a unir como región y país porque va a ver que estamos compartiendo cosas en comunes y esas tradiciones nos hacen más grandes. Es lo que ocurre con el Perú, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un gran bagaje cultural y por lo tanto tenemos que sentirnos muy orgullosos y eso se está compartiendo entre todo el pueblo peruano. Entonces, ¿cuál es la importancia de la identidad cultural? Buena pregunta. Da sentido y finalidad a la vida de una sociedad. Quiere decir que nos invita a conocer las razones de por qué existe esta sociedad, para qué, cuál es el fin. El fin de nuestra sociedad peruana obviamente es proteger, es lo que está haciendo, por ejemplo, hoy en día nuestro presidente y todos sus trabajadores, ¿no? Están dándole sentido a esta sociedad a la cual eh, pertenecemos. Es así que, por ejemplo, el presidente en nuestra sociedad está priorizando la vida sobre lo económico, ¿no? A pesar de lo duro que puede parecer. Fortalece las relaciones entre generaciones, abuelos, padres e hijos. Quiere decir que se van a compartir historias comunes y eso va a fortalecer la unión entre padres y abuelos. ¿Quién no ha querido saber cuáles son sus orígenes, cuáles son las tradiciones de su pueblo? ¿No? Por ejemplo, en el caso mío, me gusta mucho hablar sobre las tradiciones que tenían anteriormente y a veces las comparto. Esas cosas son las que unifican a los padres, hijos y abuelos, ¿no? Porque es lo que pueden compartir en común a pesar de ser tan diferentes generacionalmente hablando. Establece vínculos entre el pasado, el presente y el futuro, dice. Lo compartido y lo común, claro, porque va a establecer un vínculo entre lo que soy yo, pero que va a tener relación entre lo que ha pasado anteriormente en mi familia o con mi vida. Y eso va a dar obviamente un resultado y va a resultar una persona con costumbres, con ideas, con relaciones diferentes. Va a revalorar formas de vida y manifestaciones de antepasados y eso nos va a acercar, obviamente, ¿no es cierto? Porque el ser peruano, por ejemplo, para hablar de identidad cultural, es el producto de todo nuestro grandioso pasado, ¿no? Desde Chavín, Nazca, Mochica, desde Caral, y ese pasado grandioso obviamente nos da cierto orgullo como peruanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si se pierde o se cambia la identidad cultural? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que cambie, ¿no? Por ejemplo, la influencia externa, las formas de vida novedosas que nos gustan mucho a nosotros, ¿no? Nos llama la atención lo atractivo, lo diferente, los patrones culturales globales diferentes e intereses, ¿ok? Entonces, cuando estas cosas de aquí se trasladan a nosotros, ¿ok? Nosotros cambiamos los hábitos y perdemos nuestra identidad y nos alienamos. ¿Qué cosa quiere decir? Comenzamos a repartir los patrones de vida de otras culturas, ¿no? Es más, en algunos jóvenes he visto que crea cierta animadversión por aquello que es tradicional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como yo les decía, ¿cuántos de ustedes saben bailar un guay, no? Porque no les gusta, no les atrae. Pero si les atrae bailar un hip hop, o de repente cantar un perreo, o de repente repetir canciones que de pronto no tienen mucho sentido, pero que les es atractivo para ustedes por lo que es foráneo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la globalización es un cambio de época, ¿no? Sí, porque en realidad la globalización, el número dice globaliza, totaliza, ¿ok? Y esto ha generado que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y relacionarnos con los demás. Esto se ha dado y ha hecho que nosotros cambiemos también nuestras perspectivas de vida, ¿no? Es así que, por ejemplo, perdón, este cambio en la globalización vamos a ver que se va a dar gracias a al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Estilos de vida, ¿sí? ¿Cómo se llama? Procesos, y lo cual ha traído procesos positivos y negativos. La globalización es un proceso económico, sí, es bien cierto, comenzó como un proceso económico en las relaciones internacionales y el comercio entre varios países, la necesidad de exportar productos, materias primas. Ahora, la globalización en realidad no se da desde ahora. Si bien es cierto, está muy marcado en los últimos años, se ha dado en el transcurso de la historia del ser humano. Ya de por sí hacían comercio internacional las culturas, ¿no? Como por ejemplo Grecia, Persia, los romanos, etcétera, los fenicios, por ejemplo, ¿no? Pero este proceso económico ha trascendido y ya no solamente se comparte, ¿sí?, el intercambio de productos, sino también el tecnológico, el social y cultural. Quiere decir que comparto tecnología, interactúo con personas de otro mundo,
o de otro lugar, por ejemplo, ¿no? De otros países, y también comparto cultura, como por ejemplo en una época se puso muy de moda la marca Perú, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que todo el mundo quería usar la marca Perú, casacas con nuestro himno, casacas con nuestro escudo o con nuestros colores de nuestra bandera, ¿no? Entonces, la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que va a consistir en que cada vez haya mayor interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter mundial. ¿Okay? Entonces la globalización es un proceso que unifica. Quiere decir que yo voy a necesitar ya más del otro país o del vecino, del otro continente, ¿no es cierto? Porque vamos a necesitarnos mutuamente porque vamos a consumir mercancías, vamos a intercambiar conocimientos, ¿no? Es lo que está pasando hoy en día con esto del COVID-19, por ejemplo, ¿no? Incluso vamos a compartir enfermedades. Recuerden ustedes que el COVID es una enfermedad que se origina en Asia, específicamente en China. Entonces, esta es una de las consecuencias de la globalización, la pérdida de identidad también, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos evidenciar que la globalización siempre ha estado presente o ha sido un proceso que se ha venido dando desde algunos años? Por ejemplo, cuando se estuvo de moda por todo Lima los famosos pantalones rastas, ¿no? Sabemos que eso es una costumbre, ¿sí? Jamaiquina. O los famosos polos de marca Perú, lo que les decía a ustedes, ¿no? Que se hizo un montón de propagandas y que habían pequeñas zonas donde se les llamaba Perú, también, ¿no? En Nebraska, en Italia, por ejemplo, ¿no? Y obviamente eso se ha devenido por el boom de nuestra gastronomía, ¿sí? Es así que en aquellos momentos veíamos a muchos jóvenes, ¿sí? En colegios, universidades, en las calles, en los barrios, etcétera, ¿sí? Usando pantalones raza de colores, ¿sí? Al igual que los polos, y ahí es cuando podemos identificar que muchas personas adquieren productos hechos en Perú y productos también foráneos, ¿no? Cuando queremos comer comida rápida, muchos adolescentes preferimos ir al Bembos, restaurantes de comida rápida, o muchos podemos llegar a comer pollería donde venden los famosos pollo a la brasa, que muchas personas lo identifican como parte de nuestra nación. Entonces, hay ciertas comidas también que son propias de dicha nación. Las comidas rápidas, por ejemplo, como vemos o como McDonald's, ¿no? Muy propios de la comida norteamericana y cuya costumbre hemos adoptado nosotros, ¿no es cierto? Obviamente el pollo a la brasa es una comida peruana que es muy difundida dentro del mundo entero, ¿no? Ahora, sí. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización? El intercambio cultural de conocimiento y avances de tecnología, que es importantísimo, ¿no es cierto? Mucho mayor acceso a los avances tecnológicos. Por ejemplo, hoy en día estamos a la espera de una vacuna para el tema de la pandemia y hay muchos países que se han puesto en la carrera, entonces obviamente esos avances tecnológicos nos van a favorecer a nosotros. Mayor oferta de productos, tenemos más acceso a productos. Es hasta hace un mes prácticamente, ¿sí? Había mucha exportación del mercado chino, ¿no? Todo lo pedíamos por estas plataformas comerciales que existen hoy en día y que los jóvenes saben manejar mejor que nosotros. Los costos son más bajos, eso sí, y ya que hay competencia de productos, ¿no? Por ejemplo, los productos chinos siempre eran mucho más bajos que los productos nacionales, ¿no? Los mensajes son recibidos en el mismo momento que las personas diferentes en distintos lugares del mundo. Quiere decir en tiempo real. Se utiliza mucho en el tema de la globalización el tiempo real. ¿Qué cosa quiere decir? Que de pronto ahorita yo estoy aquí haciendo la clase para ustedes y de pronto en otra parte del mundo, no sé, de repente ya descubrieron ¿cómo se llama? La cura del COVID y ya nos enteraríamos en ese momento si es que estuviéramos conectados a una noticia de internet, ¿no? Entonces, eso significa en tiempo real. O si pasa algo bueno o algo malo, te lo vas a enterar en el mismo momento, ¿no? Ahora, así como existen cosas que nos dan ventaja sobre la globalización o son cosas positivas, vamos a tener también cosas negativas que van a traer la globalización, ¿no? La homogeneización y pérdida de identidad de los países del mundo. Quiere decir que todos en algún momento nos vamos a igualar y vamos a perder nuestra identidad cultural, porque todos vamos a querer actuar de la misma manera, vestir de la misma manera, entonces se va a perder esa diferenciación que hay entre culturas, ¿no? Sobre explotación del medio ambiente, lo que veníamos pasando, ¿no? El consumismo ha hecho que, por ejemplo, deterioremos el mundo. Hoy en día hemos visto que ahora que todos estamos en cuarentena, han visto los cambios en el planeta que ha habido, ¿no? Menos contaminación, incluso acá en Lima las playas están mucho más limpias, hay animales por doquier, ¿no?
animales que estaban escondidos por miedo al hombre. En Venecia, por ejemplo, que era un lugar, si bien es cierto, turístico, las aguas eran muy turbias y vemos hasta hoy en día que está habiendo peces que se pueden ver, el agua se ha clarificado. Aquí en el Perú el río Rímac está mucho más claro, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo todo eso y eso gracias a la globalización. Mayor desequilibrio económico y concentración de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Eso es verdad, porque siempre hay países que aprovechan el tema de la globalización para imponer sus normas políticas y económicas, ¿no? Es, por ejemplo, como aquí en el Perú, nos compran un producto, se lo llevan allá, lo procesan y nos lo devuelven a mayor precio, mientras que aquí, por ejemplo, lo encontramos a 2 soles, nos lo van a devolver embolsados, ¿no? Y de pronto a 10 o 15 soles, ¿no? La apertura del mercado hace que países capitalistas inunden con productos de mala calidad a los países como el nuestro, como obviamente China, ¿no? No sé si han escuchado la expresión de alguno de los papás o pregúntale, ¿no? Ah, no, ese es chino, no va a durar mucho, ¿no? Ah, no, eso es tal, no, no, tampoco va a durar mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Hay tanta producción por vender y hay tanta renovación de productos, ¿no? Y ocurre que, por ejemplo, sacan productos que valgan, que duren mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es vender más productos cada día más. Poder político en las empresas, de las empresas, sobre todo en los países pobres, ¿sí? Noticias generadas y manipuladas en otra parte del mundo por personas ajenas a intereses ajenos de la comunidad que reciben. No es, por ejemplo, lo que hoy están diciendo o sosteniendo de que, por ejemplo, China, ¿sí? En realidad ya sabía sobre este virus y no lo informó a tiempo y por eso es que hoy estamos en la situación. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Facilidad con la que se propagan enfermedades del planeta, lo estamos viviendo en carne propia, ¿no es cierto? El virus del COVID comenzó en China, fue una epidemia primero ahí y luego obviamente se trasladó por todo el mundo, ¿no? Ese es por el tránsito de personas que hay hoy en día y esto gracias a la globalización. El crecimiento del mercado de productos ilegales, eso también es otra consecuencia, ¿no? Como por ejemplo las drogas, el tráfico de personas y el comercio de armas, entre otros, ¿no? Podríamos apuntar un montón de cosas ilegales que se hacen en pro de la globalización. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado las clases y muchas gracias por su atención. Gracias y hasta la próxima.